¿Te has preguntado en la actualidad cuál es la diferencia entre el radio y el podcast o si son iguales? Para poder responder esto, primero debemos de retroceder en el tiempo, comprender cada vertiente, comprender cada producto y también la realización de cada uno. Y a partir de ello, recién sacar una conclusión que tal vez nos dé la respuesta y la pista de lo que estamos buscando. Soy Clarisa Chávez, amante de la radio y docente. En la última década ha tenido mayor fuerza el formato del podcast. Yo creo que en Colombia la radio tradicional ha adquirido y ha aceptado hacer esas piezas sonoras llamadas podcast e incluirlas dentro de su parte digital. De acuerdo con la especialista, entonces, cuando se decide incluir figuras del podcast en el lenguaje radiofónico, sucede muchas veces la confusión, que también genera confusión en el usuario. Hay una relación tan cercana, tan intrínseca, es decir, tan unida, que ya uno no distingue entre medios tradicionales y medios no tradicionales. Los tradicionales han adoptado muchas de las prácticas de los nativos digitales y por eso han encontrado nuevas formas de aprovechar y apalancarse en esto que han tenido las tecnologías de la información para seguir tratando de seducir a esos públicos que ahora se mueven en pequeñas comunidades en internet. Algunos dirán que la radio tradicional morirá, otros dirán que de repente habrá que reevaluar esos modelos de radio. Yo digo que lo mismo decían de la prensa y ahí la prensa persiste. Ambos mantienen algunas características, algunos valores que todavía se ejecutan. El tema de ser inmediatos, ¿no? La radio no ha perdido eso, solo que al combinarse ahora con la actualidad, con lo digital, consideramos que tiene mayores herramientas y podría convertirlo en uno de los nuevos medios más importantes. Ahora conocemos video podcast, ahora conocemos foto podcast y hay diferentes alternativas con ello y creo que ya como radio, como tal, como analógica, no es que se vaya perdiendo, pero está en constante evolución y eso significa que tenemos también que adaptarnos a esta nueva multimedialidad. El momento más significativo fue la aparición, creo yo, de los celulares, los smartphones, ¿no? Porque de alguna manera la radio y la transmisión de la radio analógica, digamos, era solamente el aparato radio, ¿no? Al tener un celular como un smartphone donde ya lo digital se hace más perenne en la vida de cada uno de nosotros, es esa evolución tecnológica la que nos permite poder acercarnos y estar más presentes en el mundo de la radio, no solamente desde casa, con un aparato de radio, sino a través de la digitalización con el celular y poder llevarlo a todos lados, ¿no? Ya sea desde el mismo dispositivo o con aplicativos, que es el siguiente paso, ¿no? En el tema de la radio digital. La verdad de las cosas es que desde la llegada del internet en la década de los 90, que trajo consigo muchísima información nueva, muchísimas aplicaciones y también la forma de cómo interactuar con la red social, podemos determinar que cuando se habla de radio, cuando se habla de podcast, estamos hablando del mismo lenguaje. Mientras antes la radio en vivo quedaba el programa de 1 hora y si no lo escuchaste, pues ahí quedó. Ahora con la digitalización podemos escuchar la grabación y tenerla al alcance, ya sea en una página web o sea en un aplicativo móvil, ¿no? Poder retroceder, poder avanzar, poder darle pausa a un programa ya grabado que en el momento, en el tiempo real fue de 7 a 8, pero en el tiempo digital queda para siempre, ¿no? Y eso es muy importante, esa influencia para poder seguir escuchando, seguir analizando y poder entender más cierto programa, ¿no? Creo que habrá también oportunidad para que las radios tradicionales sigan existiendo, sobre todo en aquellos sectores a donde, por ejemplo, la internet no llega. Colombia es uno de esos países que ha dado avances, que ha dado puntadas para llegar a diferentes lugares con internet, pero sin duda hay lugares remotos de nuestro país a los que pues, desafortunadamente no han podido llegar. Entonces ahí hay un espacio para la radio tradicional para seguir cautivando y seduciendo audiencias. La radio como medio de comunicación tradicional se vuelve desde tiempos remotos uno de los más importantes
que se encuentran dentro de sitios donde no llegan actualmente al Internet. Esto es una realidad con la que se vive y con la que se trata de convalidar los medios actuales, los medios digitales con los medios convencionales. Es todavía un gran reto llegar a sitios recónditos de nuestro país donde no llega el Internet. Lo que trae la Internet es muy positivo para ayudarnos a no solo a distribuir los contenidos, sino saber también si estamos llegando a las personas y si estamos teniendo impacto. Eso no era posible sino antes con encuestas, y hoy más que nunca podemos tener segmentación con Internet de la gente que nos escucha, la hora que nos escucha, desde dónde, con qué dispositivo. Eso nunca antes lo habíamos visto. A partir de las redes sociales, a partir de no solamente conocer Spotify o SoundCloud o iVoox o cualquier otra plataforma, sino también ahora la red social como YouTube como tal, que tiene la oportunidad de realizar video podcast, y ello creo que te da una alternativa constante y considero que mientras va avanzando va pidiendo más alternativas, más creatividad, porque el tema es que aparecen muchos rubros muy parecidos, y ahora es el tema cómo diferenciarte. En un mundo que ya ha sido dominado por muchísimos podcasters, se vuelve complicada la misión de ser original. Esto, por su lado, en la radio no deja de tener el mismo efecto. A nivel mundial se conocen muchísimos programas de emisión, tanto en la señal AM como FM, que llegan a diferentes partes del mundo, que también suelen tener cierta popularidad entre ellos mismos. La clave del éxito está en la originalidad. Es una manera muy dinámica de hacer contenido radiofónico, porque, ojo, una cosa es el lenguaje radiofónico está en el podcast, porque utilizamos la voz, utilizamos la música, efectos del silencio, son los 4 elementos del lenguaje radiofónico, ¿no? Entonces, siento que se ha vuelto una manera que transciende en el tiempo. En un podcast tú lo puedes escuchar en la mañana, en la tarde, en la noche, de acuerdo a tus necesidades. Ya no es que la radio te imponga un horario, sino que el horario tú lo manejas de acuerdo a tus tiempos, ¿no? Siento que eso ha cambiado en la manera en cómo consumimos ahora, ¿no? Ya no buscamos, me voy corriendo porque tengo que ver mi novela o tengo que escuchar mi radionovela favorita, no. Al momento que yo tengo tiempo, lo busco en mi internet, en mi celular, en mi computadora, y ya lo puedo tener a la mano. Creo que el podcast hace que sea más interesante, puesto que ahora nos gusta mucho escuchar la opinión de las personas al momento de conversar sobre temas, más allá de solamente informar y educar sobre estos. Crea un espacio de conversación mediante redes sociales. Esto hace que la audiencia se sienta más cercana hacia este tipo de formato, y se crea un público un público fiel que te pueda acompañar más allá de las masas que te puedan ver. El podcast no tiene limitaciones y se centra objetivamente en que el contenido debe ser personal, diferencial y con valor único. A la pregunta de cuáles son las cosas más importantes en el podcast y en la radio, no solamente es un tema de programas ni de sapiencia, sino también es un tema de gustos. A la pregunta de cuál es el porcentaje de audiencia que escucha podcast versus radio en la actualidad, eso nos lo dice el siguiente especialista. En el marketing, el éxito de un programa radial se mide por la audiencia, la participación y la generación de leads, que es algo muy relevante, porque actualmente todos estamos en una plataforma digital donde estamos inmersos, y sobre todo nos atrae tener el contenido relevante inmediato. Teniendo en cuenta ello, una estrategia de contenido digital que yo recomiendo y que es efectiva a la vez, que implica crear contenido atractivo y relevante, porque siempre estamos con el teléfono en la mano, y esto hace que tengamos todo de manera inmediata, y sobre todo que no nos podamos aburrir, porque lo que nosotros queremos es que sea contenido relevante. En este caso, en Perú ya se vienen manejando clips de pequeños momentos de los podcasts, por ejemplo, Euke, Confesiones Podcast y Hablando Huevadas, que es uno de los más relevantes en video podcast. Teniendo en cuenta ello, al lanzar estos clips a redes sociales, las métricas son clave
para lograr saber en qué podemos mejorar y sobre todo en qué nos vende más, porque al final de cuentas, digamos, es lo que nosotros queremos, llegar a más audiencia. Teniendo en cuenta ello, se logra a través del alcance, las interacciones y el engagement. Por otro lado, la radio y el podcast pueden mantener su relevancia adaptándose a nuevas tecnologías y plataformas. Como antes normalmente teníamos la idea de que el podcast estaba tal vez en esas radios pequeñitas con una antena gigante, pues ahora es de manera masiva. Lo tenemos en el teléfono, lo tenemos en una app, lo tenemos también en el reloj, como también lo podemos tener en el tablet. Ahora la radio está totalmente estandarizada y con los podcasts es mucho más relevante y sobre todo más entretenido, ya que está fidelizado, está pensado para un público objetivo. Esto es relevante ya que en la actualidad, debido al cambio de forma en que consumimos información y entretenimiento, es una manera de poder nosotros llegar como comunicadores y también como publicistas a nuevas audiencias y hacer que nuestro producto siga vendiendo y sea exitoso. Al cierre de este reportaje se llega a la conclusión que existe público para cada audiencia y para cada tecnología. Quien quiera manejar e introducirse en el mundo del podcast lo puede hacer libremente. Y quien quiera continuar en el mundo analógico de la radio también lo puede hacer. Existen audiencias que todavía no son alcanzadas por el internet, pero próximamente lo harán.